Asambleísta Mauro Andino. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy corto y preciso. Primero, señor presidente, quiero resaltar la apertura del presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, quien ha recogido algunas observaciones, algunas propuestas que hiciéramos en el debate anterior o en las observaciones que se presentaron en su debida oportunidad, como por ejemplo lo que tiene que ver a los artículos 50, 51, 52, determinando que todo tipo de sanciones que se debe aplicar debe estar sujeto estrictamente a lo que establece el artículo 76, numeral 3 de la Constitución. Hoy ya en el proyecto, en el informe, ya se determina cuáles son, por ejemplo, las infracciones leves o cuáles son las infracciones graves y cuál es la sanción que debe aplicarse al respecto. Asimismo, en el artículo 181, que hace relación a la disolución de pleno derecho de la persona jurídica, hoy sí está bien estructurado porque para ello se requería una sentencia en firme o una sentencia ejecutoriada y no solamente a través de una providencia. En cuanto a las medidas cautelares reales, es también reconfortante señalar que ya no se le da al juez la facultad o, más que facultad, la obligación de dictar medidas cautelares reales, sino que por el contrario, el juez podrá dictar medidas reales muy diferentes a lo que estaba en el proyecto anterior. Sin embargo, de lo expuesto, creo que hay algunas falencias en el informe que requieren ser analizadas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el artículo 72, competencias, señala que son deberes y atribuciones del organismo rector en materia de política comercial las siguientes, literal R, autorizar la aplicación de tarifas arancelarias externas comunes de conformidad con los tratados de integración económica. Señor presidente, se debe reemplazar el término autorizar por aplicar. ¿Por qué? Porque la aplicación de una jerarquía superior como es un tratado no puede de manera alguna depender de una autorización administrativa. Son dos cosas totalmente diferentes. Igual lo que tiene que ver en el artículo 189, que dice deber de no injerencia en competencias privativas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Los órganos de la función judicial respetarán las competencias privativas que confiere esta ley al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Si nosotros revisamos el artículo 178 de la Constitución, encontramos cuáles son los órganos de la función judicial. Y allí tenemos, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Superiores, los juzgados, los tribunales, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, los martilladores, los notarios. Con la redacción de este artículo, lo que se está diciendo es que estos órganos deben respetar las competencias privativas que contiene o que confiere esta ley al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Yo pregunto, ¿y qué pasa con las otras funciones del Estado, como por ejemplo la función legislativa, la función electoral? ¿Qué pasa? La función ejecutiva. Estas funciones del Estado sí pueden irrespetar las competencias privativas que esta ley le da que esta ley le está proporcionando o facultando al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Hay que redactar apropiadamente este artículo porque caso contrario se podría generar un malentendido. Pero en el evento de que esta norma pretenda restringir el derecho de revisar actos administrativos en la vía judicial,
Esto es o sería inconstitucional, porque todos los actos administrativos son impugnables en la vía judicial de acuerdo a lo que establece la norma constitucional. Por ello, este artículo debe ser reestructurado, debe ser revisado a fin de evitar confusiones y, peor aún, inconstitucionalidades. El artículo 200 habla de la prescripción de la acción penal. ¿Qué dice el inciso tercero? La facultad para imponer contravenciones, la facultad para imponer contravenciones y faltas reglamentarias prescriben 5 años. Yo pregunto, ¿algún funcionario tiene la facultad para imponer contravenciones y faltas reglamentarias? ¿O alguna autoridad tiene la facultad para imponer sanciones por las contravenciones o faltas reglamentarias? Eso es muy diferente. En tal virtud, la redacción no es la adecuada, ya que no se puede dar facultades, por ejemplo, al director o directora para que imponga contravenciones o imponga faltas reglamentarias. Lo apropiado sería, señor presidente, suprimir la frase la facultad para imponer, y debería quedar solo la siguiente redacción: las contravenciones y faltas reglamentarias prescriben en 5 años contados desde la fecha en que la infracción fue cometida o desde la realización del último acto idóneo. Allí estaría sumamente claro, determinando cuándo opera la prescripción. En cuanto a las disposiciones generales, a la primera, se dice: para reglamentar las distintas materias que forman parte integrante de este código, se emitirán reglamentos específicos relacionados con cada libro en el plazo de 90 días. No está por demás preguntar quién emite el reglamento. Es obvio que, de acuerdo al artículo 147, numeral 13 de la Constitución, es la función ejecutiva la que expide los reglamentos para la correcta aplicación de una ley. Es por ello que debería determinarse en esta disposición general que estos reglamentos serán expedidos por el Ejecutivo o de acuerdo a lo que establece la norma constitucional, y de esta manera evitar que queden vacíos, o peor aún, que a lo mejor autoridades internas que no sean el Ejecutivo puedan querer expedir reglamentos que vaya en contraposición a lo que manda la norma constitucional en el artículo 147, numeral 13. La disposición reformatoria quinta, numeral 4, que ya se ha expresado en esta mañana y en esta tarde, cuando dice que el Ministerio del Ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que no estén reguladas en este código. Eso, señor presidente de la comisión y señores miembros, no puede quedar a discreción del ministro, porque definitivamente el ministro tendría una facultad amplia para determinar nuevas regulaciones laborales entre empleador y trabajadores, o entre empleador y los empleados. Esto sería un tanto peligroso. Por lo tanto, es necesario que se clarifique esta disposición o, por el contrario, que se suprima también esta disposición. Para concluir, señor presidente, considero que en lo demás es sumamente positivo este proyecto, porque a través de él, reitero lo que se ha dicho, se está impulsando la producción y se está creando una serie de beneficios que trae el proyecto y que nos lleva a la certeza que luego del debate merecerá el respaldo de los compañeros y compañeras para su aprobación. Gracias, señor presidente.